Señor. Uno se encuentra en Mateo 12:41. Gloria al Señor. Amén. Mateo 12:41. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Dice su palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, dice Jesús, he aquí más que Jonás en este lugar. Vámonos ahora al libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10, para leer un poquito lo que sucedió en esta ciudad de Nínive cuando les predicó el profeta Jonás. Jonás 3:1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vamos a orar al Señor. Te doy gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Te hemos alabado, te hemos adorado también, Señor, con nuestros diezmos y ofrendas. Ahora, Señor, aleluya, es el tiempo en el cual callamos para que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo solamente te pido que tú uses este tiempo y esta palabra para bendición y edificación de nuestras vidas, Señor. Habla, Señor, a nuestro corazón y danos un corazón sensible, dispuesto, Señor, a escuchar, a recibir de tu palabra, Señor. Bendice este mensaje en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. Puedes sentarse, hermano, hermanas, unos momentos. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno, aleluya. Gloria a Dios, amén. Dice la palabra del Señor, dicen los comentaristas, los estudiosos, que esta ciudad de Nínive era la capital de Asiria, una de las primeras ciudades enormes, grandes. Si usted sigue leyendo el libro de Jonás, Dios le dice a Jonás de que en esa ciudad había 120,000 almas, 120,000 personas que no sabían distinguir de su mano derecha de su mano izquierda. Y algunos comentaristas creen que está hablando solamente de los niños, que no tienen discernimiento, que no saben lo derecho de lo izquierdo. 120,000 niños, le dice Dios a Jonás. Había 120,000 almas inocentes, vaya. Se cree, por lo tanto, que en esa ciudad había más de 600,000 gentes viviendo en esa ciudad de Nínive. 3 días de camino era atravesar la ciudad
en 3 días 10 kilómetros por día caminando. Estamos hablando de una ciudad cuyo diámetro era 30 kilómetros aproximadamente. Así de enorme era esa ciudad. Pero cuando leemos el libro del profeta Jonás, dice la palabra del Señor que aquella ciudad era una ciudad mala. Los habitantes eran malas. El mismo rey reconoce, dice, la rapiña, la maldad. Y dice la palabra de Dios que esa maldad había subido delante de la presencia de Dios. Y Dios determinó y decidió traer juicio. Conocemos la historia del profeta Jonás. Lo que leímos fue la segunda vez en la cual el profeta Jonás obedece la voz de Dios. La primera vez cuando Dios le dijo ve, él en vez de ir a Nínive se fue para Tarsis. Amén. Entonces desobedeció, pero ese es otro mensaje y es otra historia. Cuando leemos en Mateo lo que el Señor Jesucristo le dice a aquellos fariseos, a aquellos escribas que no creían su mensaje, porque ellos le piden una señal. Danos una señal para que creamos en ti. Y el Señor ya había hecho milagros, hermano. El Señor ya había alimentado a los 5,000. El Señor había hecho muchas señales. Y el Señor Jesucristo les dice, miren, la única señal que van a ver, que les dice, es la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un gran pez, así el Hijo. Pero luego les dice, pero en cuanto a ustedes que no creen el mensaje, que no escuchan la voz de Dios, dice, esa generación a la cual el profeta Jonás le predicó, esa generación en este momento, dice, está viendo su actitud, su corazón, la manera como ustedes están recibiendo el mensaje. Dice, esa generación que creyó está viendo, está siendo testigo de la dureza de su corazón. Y un día, dice, esa misma generación se va a acercar y te va a decir, ¿por qué no creíste? Se va a levantar en juicio contra ti, le dice a los fariseos, contra ustedes, los escribas, los fariseos, que rechazaron el mensaje. Cuando leemos la historia de la ciudad de Nínive, yo digo que es solamente esa generación de Nínive, la única generación que creyó. Porque cuando usted lee la historia de la ciudad, la arqueología, lo que se ha encontrado de la historia de esa ciudad, ahí se encontró una biblioteca muy grande que un rey estableció en Nínive. Dicen que en esa biblioteca se llegó a, ¿cómo le diré?, a conocer lo que estaba sucediendo en todos esos años alrededor de esas civilizaciones antiguas. La historia de cuando se estudia la historia, los hallazgos arqueológicos de esa ciudad, fíjese, se da cuenta de que adoraban a un dios pez. Su dios tenía la cabeza de hombre y tenía la cabeza de pez y el cuerpo de hombre. Porque hubo una generación que se dio cuenta cuando Jonás fue arrojado de un pez. Esa generación no adoraba a un dios pez. Esa generación creyó en el mensaje de Jonás. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero pasaron el tiempo, pasaron las generaciones, se pierde el mensaje y se transgiversa el mensaje de Dios. Y termina el hombre, en vez de adorar al Creador, termina el hombre adorando lo creado. En vez, el pueblo de Israel, a quien Dios le habló, se le reveló, pasaron las generaciones y el pueblo de Israel terminó adorando el templo en vez de adorar a quien habitaba en ese templo. Pasaron las generaciones y el pueblo de Israel terminó adorando
la ley en vez de adorar a quien les había dado la ley. Pasaron las generaciones y el pueblo de Dios terminó adorando el arca en vez de adorar quien venía y habitaba y moraba sobre esa arca. Y si nos vamos a la historia de nuestros tiempos, de nuestros pueblos, usted se va a dar cuenta también de que cuando el mensaje de Dios se transgiversa, se pierde, se contamina, se cambia, el hombre, dice en Romanos, termina adorando a las criaturas antes que al Creador. Termina adorando lo creado antes que a quien hizo las cosas. Y el evangelio se transgiversa de tal manera que adoramos a la cruz. El hombre adora a la cruz en vez de quien murió en esa cruz. Adora la corona de espinas en vez de quien vistió esa corona de espinas, de quien llevó esa corona de espinas. Vaya, adoran ese sudario en el cual fue envuelto en vez de adorar a quien estuvo envuelto en ese sudario, muerto, pero resucitó. Aleluya. ¿Por qué? Porque se pierde el mensaje de Dios, como sucedió en Nínive. Terminaron adorando al gran pez que habla la Biblia. Terminaron adorando a quien Dios, a lo que Dios había creado, en vez de al Creador. Aleluya. Cuando nos ponemos, hermanos, a analizar o estudiar la historia del pueblo de Nínive, como aquella generación, porque era un pueblo malo, hermanos. El mismo rey lo reconoce. Cuando el rey les dice, conviértase de su mal camino, la rapiña que hay en sus manos, pueblo malo. Pero ese pueblo malo, hermano, cuando escuchó el mensaje de Jonás, todo lo que les dice Jonás es: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Le leí cuando Dios perdonó a los de Nínive y no les hizo el juicio que había decretado porque se arrepintieron. Se enojó Jonás, porque Jonás no les quería decir que y Jonás dice, porque yo sé que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Tú eres un Dios misericordioso, dijo Jonás. Sabía, y piadoso, y eres tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal que habías dicho. Por eso se enojó Jonás, porque Jonás sabía que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Entonces, en su mensaje no hay ni una señal, indicio, pero si se arrepienten, pero si cambian, pero si se vuelven, no. Estoy seguro que había gente que se le acercaba a Jonás y le decía: Jonás, ¿y qué hacemos? ¿Y sabe lo que les decía Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Pero qué tengo que hacer, Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No había un mensaje o un llamado al arrepentimiento, vaya. Ni una sola vez se les da un llamado a que se arrepientan, a que se conviertan de su mal camino. No era un mensaje muy animador, hermanos. Solo era mensaje de juicio. No había una promesa de un perdón, de una liberación.
Era un mensaje estrictamente de juicio, como en nuestros días sucede también. Le decía que nunca se me va a olvidar el que vino aquí y me dijo en mi cara, ¿verdad?, que había tenido un sueño y que Dios le había dicho que esta iglesia se iba a destruir y que se iba a acabar. Y pues yo nomás lo escucho, pues ¿qué hago? Y bueno, hermano, pues y lo decía porque la traía contra la iglesia o contra mí, ¿verdad?, quizás. Dice Dios, nomás te vengo a decir que esta iglesia se va a terminar y se va a cerrar y se va a caer. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Gracias por avisarme. Gracias por avisarme, Leo. Porque en nuestros días sucede que el mensaje del Evangelio de Jesucristo es un mensaje como el de Jonás. Te vas a ir al infierno y no les dicen cómo escapar de la condenación del infierno. Va a venir el juicio de Dios sobre tu vida y no les dicen que Dios es un Dios, como dice Jonás, yo sabía, pero no les quiso decir que Dios era un Dios lento para la ira y grande en misericordia. A pesar de ese mensaje de juicio, dice la palabra del Señor que ellos se arrepintieron. Se arrepintieron. Cuando Jesús le hablaba a la gente, obraba milagros, Él mismo se revelaba o se reveló como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Jonás, nada de un mensaje de amor, de misericordia, de perdón. No. El Señor Jesucristo, aquella parábola de la oveja perdida, aquella parábola del hijo pródigo, dando un mensaje de que Dios es un Dios de perdón, de amor. ¿Sabe lo que a mí me impacta del amor de Dios, hermanos? El amor de Dios es perfecto y es un amor que no cambia. ¿Qué quiero decir con un amor perfecto y un amor que no cambia? Quiero decir, hermanos, que cuando la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor de Dios que le llevó a enviar a su Hijo al mundo es un amor que está vigente, es un amor que no cambia. Que a través de la historia del hombre no ha habido un momento en el cual Dios haya dejado de amar al hombre, vaya. Porque si así fuera, entonces no fuera un amor perfecto. Si hubiera terminado, hubiera cambiado. Pero el amor de Dios es perfecto. Dios es amor. Y su amor nunca cambia. Si tú crees que Dios te amó cuando te trajo a este mundo, en tu niñez, en tu juventud, no hay nada que el hombre pueda hacer, no hay nada que tú puedas hacer que haga que cambie el amor de Dios hacia ti. Nada. Le dice Dios al pueblo de Israel, con amor eterno te he amado. Un amor que no cambia, aleluya. Un amor que no cambia, gloria a Dios. Sabes que como pastor yo me gozo predicando la palabra de Dios. Y lo hago porque yo quiero que Dios bendiga tu vida como ha bendecido mi vida y como ha bendecido muchas vidas, de lo cual yo he sido testigo.
El mensaje de Jonás no era un mensaje de un predicador que quería que sus oyentes fueran bendecidos. No, el mensaje de Jonás era un mensaje de un predicador que quería que sus oyentes fuesen castigados, condenados, enjuiciados. No les hablaba con simpatía, no les hablaba con misericordia, no les hablaba con amor. Nunca oró por ellos, vaya. Nunca les dijo: ¿tienes alguna necesidad? Vamos a orar juntos, vamos a clamar a Dios, vamos a pedir No, nunca le puso las manos sobre ellos, nunca les dio un mensaje de consuelo, nunca les dio un mensaje de esperanza. De hecho, como mencionamos hace unos momentos, hasta se enojó cuando Dios perdonó a aquella ciudad. En cambio nosotros, aleluya, tenemos el mensaje, aleluya, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, aleluya. ¿Sabe qué es lo que me llama también la atención del mensaje de Jonás? El rey, hermano, que escuchó. ¿Sabe que Jonás ni siquiera le predicó al rey? Llegó a los oídos del rey el mensaje de Jonás. Escuchó lo que Jonás, Dios le había mandado predicar. Y el rey creyó el mensaje de Jonás y decretó y ordenó ayuno, silicio, por mandato del rey y de sus grandes, hombres, mujeres, animales, bueyes, ovejas. No gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua. Cúbranse de silicio, señal de luto, señal de dolor, señal de humillación. Y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino. Ya no hagan lo malo, la rapiña. Pero fíjate lo que dice el rey. Dice: ¿quién sabe? A lo mejor Dios cambia. A lo mejor Dios me escucha. A lo mejor Dios se arrepiente, se aparta del ardor de su ira y no nos mata, no trae juicio. Dice: ¿quién sabe? No sabía, no estaba seguros ni siquiera del resultado del arrepentimiento. Para usted y para mí no es un quién sabe. Usted y yo sabemos, aleluya, que Dios es un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Que Dios es un Dios, aleluya, el cual nos envió el mensaje de salvación. Tenemos el evangelio de buenas nuevas, aleluya. Ese evangelio de buenas nuevas que predicamos no es un quién sabe si Dios perdona, quién sabe si Dios bendice, quién sabe si Dios cambia. No. Yo sé que Dios bendice, yo sé que Dios cambia, yo creo, aleluya, que Dios transforma, yo creo que Dios perdona vidas, corazones, aleluya, gloria al Señor. Santo es su nombre para siempre. Póngase de pie en esta mañana. Esta tarde yo tengo un viaje con mi familia, vamos para visitar a nuestro hijo allá en California. Yo regreso el miércoles, pero esta tarde salimos a Raleigh y de ahí a California. Le pido de sus oraciones, amén.
Te decía hace unos momentos, hermano, hermana, que este pueblo de Nínive, esta generación, fue la única generación que creyó en ese Dios que les habló, ese mensaje que aceptaron en su corazón. Se perdió ese mensaje. Y cuando yo predicaba este mensaje, cuando yo estudiaba este mensaje, yo me ponía a pensar en los tiempos que estamos viviendo. Lo que está pasando fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también. Donde la iglesia, en vez de transformar al mundo, la iglesia está siendo transformada por el mundo. En vez de no darnos por vencido y de seguir predicando para que el mundo acepte el mensaje de salvación, de amor, de perdón, de misericordia, estamos permitiendo que la iglesia acepte el mensaje del mundo, las prácticas del mundo. Y el mensaje del mundo delante de Dios, las prácticas del mundo delante de Dios, es un mensaje que refleja la situación, lo que estaban viviendo los habitantes de Nínive. Rapiña en sus manos, maldad en su corazón. Dice uno de los profetas: hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y usted vea a nuestro alrededor. Yo me vine de México hace 85. En el 85, ¿cuánto hace? Ya casi 40 años. Cuando yo salí de México, la misma sociedad, era muy diferente a como ha sucedido en nuestros días. Y yo escuchaba y todo lo que está pasando, dije, pero ¿cómo México va a ser un país que ahora esté casando hombres con hombres, mujeres con mujeres? ¿Cómo? Porque uno se viene de nuestros países y uno se pierde todos los cambios que están pasando, y uno viene a este país y aquí ve uno dice, bueno, pero aquí estamos en Estados Unidos de América. No solamente aquí ha sucedido, también en nuestros países ha sucedido lo que la palabra del Señor dice: su maldad ha subido delante de mí. Estamos viviendo tiempos, y por eso yo tengo esa carga por los jóvenes. Por eso a mí me gusta estar con los jóvenes. Cuando vienen ellos aquí, vienen 10, vienen 12, vienen 15, una vez vinieron 6, 7, y aquí estaba con ellos. Porque yo me doy cuenta que los tiempos y lo que está pasando allá afuera es muy diferente a lo que usted y yo vivimos cuando estábamos creciendo, cuando teníamos su edad. Y las presiones que ellos están experimentando, que están siendo expuestas, son muy diferentes y terribles, más que lo que usted y yo experimentamos. Porque vivimos y estamos viviendo en un mundo donde literalmente su maldad está aumentando, pero también está subiendo. Delante de hay un Dios que todo lo ve.
el Señor Jesucristo, y yo no sería justo si yo me callara y me dijera que ahí y te dijera y te enfatizara que ahí en el versículo que leímos de Mateo, el Señor Jesucristo dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de que si bien hay un mensaje de amor, si bien hay un mensaje de perdón, un mensaje de misericordia, también la Biblia habla de un día de juicio. Se levantarán en el juicio. Cuando a mí me preguntan: pastor, o a veces en el trabajo, ¿qué piensas tú del calentamiento global? ¿Qué piensas tú de lo que está pasando en el mundo? ¿Sabes lo que yo les digo? Les digo: mira, la ciencia dice que este mundo se va a acabar por fuego, por calentamiento global, o como tú le quieras llamar. La ciencia lo dice, lo ve. Le digo, y la Biblia dice que este mundo va a perecer por fuego también. Entonces le digo a ellos: ¿qué crees tú que va a pasar? Tú contéstame a mí. ¿Qué crees tú que viene sobre este mundo? Si la misma ciencia nos dice, y si la Biblia me dice, si Dios mismo habla y dice en el día del juicio. Porque dice la palabra del Señor, aleluya, que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios por nuestras obras. Eso está ya en 2 de Corintios 5:10. Cada uno dará cuenta a Dios por sí mismo. Aleluya. Yo no voy a responder por ti. Yo no voy a responder por mis hijos. Porque es necesario, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras vivimos, mientras estuvimos en este mundo, dice, sea bueno o sea malo. Me preguntan, ¿qué es de aquella gente que nunca escuchó el mensaje de Jesucristo? Nunca escucharon una predicación como la que te estoy predicando a ti. La misma palabra del Señor nos da la respuesta. Porque dice su palabra que la ira de Dios se revela desde el cielo, dice. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dice, que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, lo que no vemos de Dios,
todo lo que no vemos, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya le había enseñado a la iglesia cómo en la creación usted ve el mensaje de Dios. Andábamos en las montañas en estos días. En las montañas la mayoría de los árboles no son pinos, son árboles que cambian de color. Y ahorita se ve toda la vegetación tupida. No se puede ver más allá de donde están los árboles, y ya más allá ya no se ve, está todo cerrado. Solamente donde hay claro usted puede ver por ahí, porque ahorita los árboles están verdes, llenos, verdes. Y le explicaba y le decía a mi cuñado, mi hermana, decía, estos árboles verdes, ustedes vienen en octubre y van a empezar a cambiar de color. De hecho, la gente va a ver ese cambio de colores, amarillos, rojos, anaranjados, varios tipos de intensidad. Es algo hermoso. Y cuando llega el invierno, esos árboles de colores que ahorita están verdes y luego cambian, se les caen todas las hojas. Parece que están muertos. Parece que no tienen vida. Muertos. Es la creación. Y viene el verano y reverdecen. Es la creación predicándole al hombre que si bien hay una muerte, hay una resurrección también. Que cuando llega el invierno de la muerte, viene también la resurrección de la primavera. No escuchan la palabra, no ven la palabra, pero la naturaleza, lo que Dios creó, le dice al hombre, hay una muerte, hay una resurrección. Le digo, ¿y ves ese árbol que está ahí? Ya no sabía uno en medio de todos. Ese es un pino. No importa el tiempo, la estación, la temperatura, caliente, dice, siempre están verdes. No cambia, no se le cae la hoja. Reverdecen siempre verdes. Es la naturaleza, es la creación de Dios diciendo que hay una vida eterna, testificándole al hombre. Por eso dice, las cosas visibles, lo que vemos, testifican de aquel que creó todo lo visible. Por eso dice su palabra, daremos cuenta a Dios de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y hay gente que quizás nunca escuchó el evangelio de Jesucristo, pero con sus obras se dieron cuenta o testificaban o manifestaban que había un Dios y que creían en ese Dios, como los habitantes de Nínive que no conocían a Dios, como el rey de Nínive que ni siquiera oyó la voz del profeta, pero creyó en ese Dios que iba a traer juicio. ¿Quién sabe? Decía el rey, si cambiará. Usted y yo sabemos que Dios, aleluya, es un Dios que libra, que ofrece salvación y vida eterna. Pero un día sobre este mundo, así como se levantó contra aquella ciudad, igual la maldad llegará hasta el trono de Dios. Y dice su palabra, entonces vendrá el fin. Entonces sí, ya no habrá más
esperanza. Entonces sí, ya no habrá más misericordia. Entonces sí, ya no habrá más salvación. Pero gózate y alégrate, porque estás escuchando este mensaje. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Ese mensaje del evangelio de buenas nuevas. Aleluya. No te estoy diciendo quién sabe, te estoy diciendo yo sé que Dios perdona, que Dios cambia, que Dios bendice. Aleluya. Gloria al Señor. Cierra tus ojos en esta mañana. Te alabo, te adoro y te bendigo, Señor, y te doy gracias por tu palabra, la cual es poderosa. Te pido que tú la bendigas, que tú, Señor, aleluya, esta palabra cual semilla, oh sí, Padre Santo, sembrada, Señor, en buena tierra, que es el corazón de tu hija, de tu hijo, Señor. Esta palabra tuya, Señor, cual semilla, yo te pido, Señor, que tú la bendigas, la prosperes. Oh, te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias. Ya nos vamos a despedir, pero sigue orando ahí con tu cabeza inclinada. Y yo no quiero irme en esta tarde. No quiero salir de este lugar sin antes hacer esta pregunta. ¿Tú has escuchado este mensaje? La mayoría de los que están aquí, yo no sabía que usted iba a venir aquí. Y yo traía otro mensaje y el Señor me lo cambió esta mañana. Créeme que la palabra de Dios es gloriosa, no importa el mensaje. Pero hay veces y ocasiones en las cuales, aleluya, Dios habla específicamente al corazón, a la vida. El mensaje que te he predicado no es un mensaje como el de Jonás, sino es un mensaje de esperanza, porque yo sí sé que Dios es un Dios de misericordia. Jonás sabía, pero no les quería decir. Yo sé que Dios es un Dios que transforma vidas. Jonás sabía, pero no les quería decir. Yo sí sé que Dios es un Dios, aleluya, que ama y que su amor no cambia. Jonás sabía y no les quería decir. Pero en esta mañana, antes de salir de este lugar, yo no sé si hay alguien aquí que tú has escuchado este mensaje y Dios habló a tu corazón o está hablando a tu corazón y tú necesitas oración por tu vida. Contrario a Jonás, créeme, yo sí quiero orar por ti. Yo sí deseo orar por ti. Jonás no quería orar por aquella gente. ¿Qué hacemos, Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y si nos arrepentimos, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Pero tú crees que hay esperanza? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No. Aleluya. No era un mensaje de esperanza, de salvación, de arrepentimiento, no. Era un mensaje de juicio. Y yo te estoy hablando de un Dios de amor, de un Dios de perdón y de un Dios de misericordia. Y si tú en esta mañana o en esta tarde ya necesitas oración por tu vida, y no me tienes que decir a mí nada, porque quien conoce todas las cosas es Dios. Y tú necesitas oración, yo quiero orar por ti. Gracias, gracias. Ahí está una mano que se levantó. ¿Alguien más? Levanta la mano. Yo quiero, antes de despedirnos, no quiero que te vayas de aquí sin esa bendición. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Santo eres, Señor Jesús.
Dios es bueno, dice otro profeta. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Dios es bueno. Es el mensaje de salvación, de esperanza. Es fortaleza en el día de la angustia. Oh, santo. Y Él sabe, Él conoce a los que en Él confían. Gloria a Dios. Yo voy a venir aquí a este altar, y mi hermano que levantó su mano y los que levantaron la mano, o no levantaste la mano pero tú quieres venir, vamos a orar al Señor. Venga, hermano, venga, amigo, yo no sé, usted necesita oración, venga, vamos a orar al Señor. Dios me lo bendiga. Raleigh Emanuel Hamilton, Dios me lo bendiga, gloria a Dios. Aleluya. No sé si alguien más ahí necesita oración. Ahí viene una familia también, Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres, Señor Jesús. Gracias, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Créeme que lo menos que puedo hacer es orar por ti. Aleluya. Lo menos que puedo hacer es orar por ti. Pero yo sé que si yo hago lo menos, Dios hace lo más. Dios hace lo todo. Aleluya. Dios hace lo más. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Incline su rostro ahí donde está y oremos a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, la cual recibimos en nuestro corazón. No es un mensaje, Señor, de desesperanza, no es un mensaje de juicio, es un mensaje de tu amor hacia un pueblo que se encontraba en tinieblas, pero brilló la luz de tu palabra y se agarraron y creyeron y se convirtieron, y esa generación fue transformada. Así, Señor, delante de ti estamos, aleluya, porque creemos y recibimos ese mensaje en nuestras vidas. Y aquí están tus hijos, aleluya. Y aquí está tu pueblo, y aquí estamos delante de ti, oh Dios, porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Te pido, Señor, que cualquiera que sea la necesidad de tu hijo, de su alma, de su corazón, oh Dios, aleluya. Oh, Santo, que tú traigas sanidad. Oh, porque tú eres un Dios que sana, porque tú eres un Dios que libera, aleluya. Oh, en el nombre de Jesús, aleluya. Que tú traigas liberación, oh Dios. Bendice, Señor, a tu hija, Padre, de igual manera. Oh, en el nombre de Jesús. Esa petición de su alma, de su corazón, Señor. Bendice, Señor, esta hija tuya, Señor. Este hogar, Señor, aleluya, que necesita y busca y reconoce, Señor, que eres tú, Señor, quien hace la diferencia, Padre. Que tú traigas sanidad, que tú traigas bendición, que tú traigas, Señor, aleluya, paz, gozo al corazón, oh Dios. Bendice, Señor, a tus hijos, oh Dios. Sí. Y estamos delante de ti, mira, Señor, este joven.